Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com, soy especialista en desarrollo web y en contenidos en Internet y presento este podcast para vosotros. Ya estamos en el episodio 156, como decía, y tengo como compañero de podcast al señor Andros Feñosa aquí en Valencia. ¿Cómo estás, Andros? Ese soy yo. Pues yo estoy muy bien. Yo soy Andros Fenollosa, como ya me ha presentado Javier. Tengo un humilde blog llamado Programador Web Valencia, en el cual hablo de un montón de cosas de tecnología. También podéis encontrarme en idecrea.es dando formación. Y, por supuesto, dentro de muy poquito tendremos una página web para el estudio. De momento os digo que se llama SAPS. Y también tengo como compañero pues, a David Vaquero. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Vaquero y soy principalmente formador y luego también estoy realizando algunos proyectos de implantación como arquitecto de temas de Drupal. Podéis encontrarme en cursosdedesarrollo.com, donde tenemos cursos y donde podéis encontrar tutoriales gratuitos para temas de Docker, Kubernetes, desarrollo y temas así. Muy bien, y sabéis que tenemos la página web, republicaweb.es, donde colgamos los enlaces del episodio y también el vídeo que está produciendo David, que está grabando esto en vídeo y que luego también distribuye en YouTube, con lo que tenemos el podcast con nuestros diferentes puntos de contacto y ahí puedes acudir para ver toda la información que contamos en el episodio. Y ya empezando con el episodio 156, ¿qué traemos hoy? Pues yo lo que le he propuesto aquí a los compañeros es, hacía tiempo que teníamos ahí la idea de comentar artículos o noticias que nos llegaban de medios tecnológicos y que nos parecían interesantes para indagar o por lo menos para profundizar en ellas, porque muchas veces esos artículos dan mucho de sí, ya no solamente en la parte de la información que contienen, tanto sea de opinión como si es pura información, pero me parecía interesante traer aquí en común esos artículos porque podemos sacar ahí, les podemos sacar punta y podemos aprender entre todos de las cosas que se cuentan. Lo que vamos a hacer es que yo voy a traer, he traído mi artículo, Andros ha traído el suyo y David ha traído otro. Y entre los tres, pues os comentamos y vais a ver que son súper interesantes. El primero es uno que ya coloqué en nuestro grupo de Malditos Webmasters en Telegram. Como ya sabéis, tenemos un grupo y si no lo sabéis os recomendamos que os suscribáis. Un grupo en Telegram que se llama Malditos Webmaster y yo ahí coloqué un artículo de uno de los desarrolladores web más conocidos a nivel internacional que se llama Chris Collier, que es creador de, entre otras muchas cosas, él es creador de CodePen, que es un sitio, aparte de imprescindible, es un sitio completísimo para ver código en funcionamiento, código web. La cuestión está que Chris Collier suele ser una persona que tiene esa habilidad de hablar muy bien sobre el entorno y sobre la profesión de desarrollo web, tanto en la parte de frontend, que él está considerado como un frontend, pero también en todo lo que es la profesión en sí. Este artículo se llama Cuando el frontend significa realmente full stack. Tiene subtítulo, se publicó en el magazine increment.com, que es un magazine tanto de digital como impreso. Y este artículo a mí me pareció espléndido en la parte que indican ellos, que son reflexiones en lo que son las responsabilidades cambiantes de los desarrolladores frontend. Y no es menos cierto, yo creo también vuestra opinión, es un artículo que compartimos, por supuesto, en las notas del episodio, y lo que quiero poner en común con vosotros es el acierto que tiene Chris Collier siempre en leer lo que es la profesión esta de desarrollo web. Una profesión que, como él dice, y a mí me parece súper acertado, empiezas a leer, es un artículo en inglés, eso por siempre por delante, pero es un artículo que me parece muy valioso porque va describiendo todo lo que es, nosotros lo hemos leído, pero si lo leéis, va describiendo muy bien cuáles son esas responsabilidades que ha tenido siempre la persona que hace un sitio web, pero cómo van cambiando y cómo se han ido estructurando en diferentes perfiles profesionales, pero cómo parece como que los desarrolladores frontend se han ido cargando de responsabilidades, han ido ampliando sus responsabilidades de forma que hoy
un desarrollador frontend, una persona que se encarga del navegador, está, es responsable, mejor dicho, de prácticamente todos los elementos que constituyen el funcionamiento de un sitio web. Él, ya de entrada, para que no sea yo solamente hablando sobre el artículo, a ti, Andros, ¿qué te parece esa percepción de que un desarrollador frontend al final lo que quiere decir es que se ha convertido en un desarrollador full stack? Es que cuesta decirle que no a este hombre, ¿eh? Con toda su Cuesta. trayectoria y todo lo que ha dicho. Bueno, te puedo empezar diciendo de que yo he notado o percibo una evolución de la forma de interactuar con la web. Y eso implica de que ahora se ha hecho todo como más accesible. Lo que antes dábamos por hecho, por poner un ejemplo muy sencillo, de que tenemos un campo que tú seleccionas un archivo, pulsas otro botón y se sube, ahora tiene una complejidad. Tienes que arrastrarlo, tiene que haber una barra de carga, ¿no? El progreso, que te diga cómo se está subiendo, tiene que ser bonito, tiene que estar animado para subir un archivo. Entonces, ahí de repente tienes que ser animador, tienes que conocer cómo funciona un backend, tienes que ser un buen diseñador. Y además, como no manejes JavaScript, estás muerto desde un inicio. Engloba todo. Necesitamos manejar tanto lo que sería el aspecto visual como todo lo que va a pasar en la trastienda para que la parte visual funcione como necesita el usuario. Y digamos, y seamos sinceros, las herramientas, las etiquetas de HTML no han variado mucho en estos años, son las mismas. Lo que pasa es que le ponemos capas. Jugamos con JavaScript para adulterar, para expandir. Y claro, las ofertas de empleo, ¿qué pasa? Que antes te decían, con que sepas manejar Bootstrap, aquí ya puedes entrar. Y ahora no, señor. Tienes que manejar JavaScript bastante bien. Y si no manejas un servidor, estás muerto. Estás perdido. Aquí fíjate que este tiene frases de oro, porque hay que reconocerle que tiene algunas frases que son muy, muy buenas. Él empieza diciendo que, aparte de que él se enamoró, él comenta que él se enamoró del desarrollo frontend en el momento en el que descubrió el archivo style.css dentro de lo que es el WordPress. Él cuando se dio cuenta de que, ostras, yo aquí tengo un archivo de hojas de estilo en el que yo puedo modificar el tema a mi antojo, él parece que se interesó ya. Fijaros en qué año sería eso, pero ya hace tiempo. Pero lo que viene a demostrar es, una de sus frases de oro es que el desarrollo de frontend, y leo así lo que comenta él, está en la intersección del arte y la lógica, los negocios y la expresión, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, el diseño y el nerd, ¿no? El nerd entendido como el empollón, ¿no? Cada eso tiene una acepción, el ratón de biblioteca. Y eso me encanta. O sea, fijaros cómo esa profesión de frontend a mí me parece, sin entrar a valorar ya en la parte de lo que es la programación en JavaScript y todo esto, pero sí que es cierto que una cosa que destaca él muy bien y es, tienes que tener, es complicado porque tienes que tener tanto la parte visual muy clara, lo que es el diseño y el arte final que el cliente de la web y los usuarios de la web van a entender, pero también la lógica y cómo funciona eso a nivel de usabilidad. Y eso es muy complicado porque implica tener tu parte izquierda lógica y tu parte derecha creativa en un solo elemento. Y eso es francamente complicado. Por eso quizá el perfil de frontend se ha especializado demasiado. A ver, yo también, que ahora que sea David en que intervenga, yo lo que veo es que el perfil de frontend ha pasado de eso, de ser un perfil muy volcado en lo que es el usuario, el diseño, la interacción, para estar más volcado en un montón de cosas que ahora tienes que tener en cuenta cuando utilizas un framework de JavaScript como React o como Angular o Vue, y tienes que tener un montón de cosas en cuenta, el estado, los datos, la arquitectura, el enrutamiento, una serie de historias que dices, ostras, esto depende más del mundo backend, pero caray, ahora también tiene que ser full stack el frontend. ¿David? Sí, yo creo que el punto de inflexión está cuando pasamos de jQuery a los frameworks de JavaScript, ¿no? Es decir, jQuery era un complemento que tú utilizabas para poder enriquecer lo que es la web de frontend, para suplir, ¿no?, aquellas cosas que el backend pues no te funcionaba bien o que HTML, CSS no funcionaban bien. Pero al incorporar estos nuevos frameworks a la hora de manejar lo que es la parte de programación, hemos incorporado la necesidad de crear esos componentes visuales o de utilizar esos componentes visuales en el lado del cliente. Entonces, yo ahí lo que creo es que hay una parte fundamental a la hora de poder establecer es que antes tú lo que hacías era parchear lo que era la web
y ahora lo que estás haciendo es construyendo la web entera desde el frontend. Entonces, claro, esto Sí. requiere un proceso de especialización, ¿eh? Es decir, antes tú utilizabas el plugin de jQuery X, ¿no? Y ahora estás construyendo todo el interfaz desde la parte del frontend, ¿no? Entonces, a la hora de incorporar esos frameworks, evidentemente requiere de una especialización, ¿no? Cosa que antes simplemente Django, frameworks de Java como Strut o como Spring, tú lo que hacías es que toda esa parte de la parte visual lo hacías mediante las plantillas que te ofrecía lo que era la parte backend, ¿no? Entonces ahora, al tener lo que se llaman los entornos desacoplados, lo que estás consiguiendo al fin y al cabo es una especialización clara, ¿no? Es decir, la parte backend se dedica única y exclusivamente a la gestión de los datos, el enganche contra la base de datos, la creación de los API REST o GraphQL en el caso de los más avanzados. Y luego, por el otro lado, tienes la gente que se dedica a temas de interfaz pura y dura, que requiere, yo creo que dos perfiles claros, ¿no? Uno es el perfil más especializado en la programación de lo que es el interfaz en sí, ¿vale? Es decir, de lo que sería la programación frontend como tal, es decir, estamos trasladando la persona que antes hacía la programación antes de llegar a las plantillas, incluido lo que es la plantilla básica, y ahora la parte de UX está cubriendo la parte de usabilidad, todo lo que decía Andrés antes, ¿no? El tema de animaciones, el tema de retoque de componentes, el tema de accesibilidad y usabilidad. Entonces, claro, evidentemente es mucho más complejo de lo que se hacía antes porque estamos trasladando la lógica de presentación del interfaz del backend al frontend. Entonces, claro, evidentemente tiene que haber una especialización porque no se utiliza el mismo lenguaje. Es decir, finalmente lo que tienes que hacer es renderizar en el navegador lo que es el JavaScript en sí. Entonces, eso requiere evidentemente de una especialización previa. Entonces, la gente que viene de Java tendría que aprender JavaScript, la gente que viene de PHP tiene que aprender JavaScript. Y últimamente yo creo que el punto clave o el sweet spot que llaman los yankees es la utilización de TypeScript como lenguaje de más alto nivel a JavaScript para poder hacer lo más parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, ahí ya intervienen temas que tienen que ver como el tema del testing, el tema de las pruebas de unidad, pruebas de aceptación, todo el tema que antes se sobrepasaba, ¿no? O se colocaba de otra manera y que está provocando que esa especialización tenga que pasar, pero es por eso, porque estamos traspasando la lógica de la presentación de la información de lo que era el backend a lo que es el frontend. Gracias. Andros. Pues nada, complementando lo que ha dicho aquí mi compañero, y es que no solo es que la lógica o la carga se ha llevado al front, porque es verdad que yo he notado que a la parte del backend le dedico menos tiempo que antes, ¿sabes? Porque tienes que estar como intentando que eso funcione bien en todos los navegadores, ¿no? No olvidemos que sigue habiendo pequeñas incompatibilidades dentro del front. Pero lo que también está ocurriendo es que hay una demanda mayor por conseguir ciertos resultados. Antes la figura del diseñador de UI UX para mí no entraba en la fórmula. Eso lo tenían Facebook, eso lo tenían grandes empresas y porque les sobraba el dinero. Ahora ya forma parte, es un flujo que se tiene que definir y eso tiene que implementarse, sobre todo con el front. Claro, con el backend tienes una limitación. Entonces está creciendo esas profesiones o esa carga ya está siendo demasiado grande para los hombros del front. Por suerte tenemos lo que tú has dicho, un metalenguaje como TypeScript que más o menos te quita carga, tenemos Vue, React y compañía que menos mal que te renderizan en la parte del front, no tienes que tirar del árabe, de Django, de cualquier framework para pintar tu HTML. Entonces, bueno, creo que se está equilibrando las masas, pero eso no quita que sea más sencillo que antes. Y de hecho, volviendo a las frases, esto es un artículo súper extenso, es muy completo, pero tiene frases, como decía, frases de oro. De hecho, voy aquí a decir otra, a ver qué consideráis. El término unicornio, ese término que tanto suena por ahí, ese término que todos los cazadores de talento y todos los headhunters quieren para su cliente, describió una vez a una persona extremadamente rara que era buena tanto para el desarrollo de frontend como para el desarrollo de backend, pero hoy en día es igual de raro encontrar gente capacitada en todo el espectro del desarrollo del frontend. De hecho, el término full stack ha llegado a significar en gran medida, y esto es muy bueno, un desarrollador de frontend que hace una buena cantidad de las cosas que un desarrollador de backend solía hacer. Y esto me parece
O sea, es que me parece que es que dan el clavo. A mí me parece que dan el clavo totalmente, o sea, 100%. O sea, fijaros como el frontend cada vez parece que sin quitarle ningún mérito, ninguna responsabilidad al backend, que también las tiene, pero fijaros como la responsabilidad del frontend es como que tú estás en tu mesa de trabajo y de repente te empiezan a meter carpetas, ¿no? O te empiezan a llegar correos, ¿no? Te empiezan a llegar correos. Oye, mira, el tratamiento. Oye, mira, claro, como bien decía antes David, ¿no? Porque todo, ahora, ser todo componentes, pues tienes que ser un experto en componentes. Y como los componentes cada vez hacen más cosas, tienes que tener en cuenta los datos de dónde vienen, el estado de todos esos componentes, cómo interactúan entre sí, ¿no? Que también en las librerías de JavaScript, los frameworks también incorporan todo eso para que lo trabajes. Pero es la sensación esa de, ostras, como el cómic que te empiezan a crecer las hojas en el escritorio y tú dices que ya no te ve la mesa. Y yo no sé si eso sin menoscabo también, y nunca lo olvidemos, que la profesión también implica que el que está detrás compre, que el que está detrás convierta. O sea, que también cuestiones de SEO, cuestiones de usabilidad, cuestiones de accesibilidad. O sea, son todo. Ostras, dices, ¿frontend? ¿De verdad quieres ser frontend, hijo? Mira, yo me imagino al backend, ¿sabes? Con un puro muy grande, diciendo, yo ya te he hecho el API. Búscate la vida. Oye, es que quiero rotar esta imagen, yo te he hecho el API. Que esto no es el front, ¿no? Es verdad, ¿qué ha pasado? Si antes Sí. era un complemento, como decía David, antes era jQuery y ya está. Sí, pero por eso también en un apartado del artículo, él toca el tema que muchas veces aquí también hemos dicho o que comentamos entre colegas, y es el tema de la especialización, que es inevitable. Llega un momento en el que, oye, mira, si tú quieres vivir o ser frontend. O sea, sería la distinción, porque llega un momento en el que dices, mira, yo quiero que esto funcione. A mí lo que me gusta es maquetar, o me gusta diseñar, o me gusta la interacción del usuario. A mí esto me supera. Llega un momento en el que dices, mira, o me especializo en uno de los apartados determinados, con lo que veríamos al frontend como una gran pila pegadita al desarrollo web, o como mejor dicho, como el apartado de frontend, como diferentes pilas dentro de ese apartado de frontend. Y habría que distinguir muy bien, desde el punto de vista profesional, a quién le vas a pedir el qué y qué tipo de formación exige y qué tipo de desarrollo exige la persona que se dedica a qué determinadas cuestiones dentro del frontend. Pero yo ahí creo que vamos a verlo desde una perspectiva, ¿vale? Es decir, la especialización es lo que te permite ser productivo, ¿vale? Es decir, evidentemente no todas las personas van a ser capaces de poder, que por eso se utilizaba el término de unicornio, vamos a decir, el unicornio es lo que es raramente visible o raramente encontrable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que las empresas cada vez quieren que tú sepas más. Desde la perspectiva de la formación lo tenemos bastante claro, sobre todo cuando ves algunas ofertas que están redactadas, que tienes cierto que últimamente van un poquito mejor sobre la línea y se sabe perfectamente qué es lo que se pide o qué es lo que no se pide, o tú viendo una oferta ves claramente esta gente sabe de lo que está hablando o no sabe de lo que está hablando, ¿no? Por esas wishlists que veíamos que eran mágicas, ¿no? De queremos un desarrollador que sepa de Quasar con 7 años de experiencia, ¿no? Y dices, hombre, igual es un poco pasarse de las vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si tú te especializas en un determinado área, evidentemente vas a ser capaz de poder ejecutar las tareas en un menos tiempo y, por tanto, deberías de cobrar en base a ello. Y si tú bebes de muchas partes o tienes mucho conocimiento, va a llegar un punto donde no vas a ser capaz de poder ser tan efectivo como una persona que sí es especialista en un determinado área, ¿no? Entonces está bien tener una persona que tenga como una visión global, ¿no? Que es lo que se llaman ahora los arquitectos de software o arquitectos de sistemas, que tenga una visión global de cómo se comunica todo para establecer la colaboración entre los equipos, pero tú cuando llegas a una grande, a una consultora grande, que luego es otro de los artículos que tenemos pendiente, tú tienes un puesto, y tu puesto es desarrollador, o tu puesto es maquetador, o tu puesto es backend, o tu puesto es frontend, o tú estás especializado en Drupal, o estás especializado, Dios no lo quiera, en SharePoint Portal Server, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que está guay lo de pedir un unicornio, ¿vale? Para hacer ese tipo de cosas, pero es que eso, una persona con no sé cuántos conocimientos en backend
Y en frontend debe de cobrar en proporción. Es decir, tú lo que no puedes hacer es que un programador backend cobre, yo que sé, 40.000 euros al año, por poner un ejemplo, ¿no? Y un frontend cobre 40.000 y el que sabe los dos cobre 40.000. No, perdona. Esto no tiene que funcionar así. Si yo tengo los conocimientos de un lado y los conocimientos de otro porque tú me lo estás pidiendo, que tú me estás pidiendo que yo sea un full stack, o tú me estás pidiendo que yo, aparte de saber programar, te sepa hacer el UX, tú tienes que pagar en proporción a lo que sea. Y yo creo que estamos en un muy buen punto donde muchas de las empresas tienen que digitalizarse rápidamente y donde esto evidentemente va a jugar a nuestro favor y que yo creo que va siendo hora de que nos pongamos serios con el tema de cuánto cobramos por nuestro trabajo. A ver, Andrés, pensamientos finales con respecto a este artículo y pasamos al siguiente. No, comentar, recalcar, subrayar lo que habéis estado comentando los dos. Al final es una figura que no nace por nuestra parte como desarrolladores, sino por demanda por parte de los clientes. Y tal vez hemos sido demasiado permisivos, ¿no? Al decir, sí, quiero ser un unicornio, ¿no? Como yo aquí que tengo... Pero en la realidad no vas a Solamente ser te bueno falta nunca en ponerte nada. así, ¿sabes? Como el unicornio este de... No me tientes, que los del podcast no nos están viendo. Bueno, pero en YouTube sí. Es verdad. Entonces, que me cortas el hilo, que ya no sé qué unicornio estaba hablando. Llegado a ese punto, nosotros tenemos que decidir, ¿queremos seguir potenciando que exista esta figura tan difícil? Porque a mí me falta, tenemos junior y senior, pero me falta un mid. O sea, me pasa la transición, esa persona que aún se está formando. Pues vamos a tener que ser duros así y decir, oye, ¿lo quieres? Págalo. Y a mí me parece muy honesto, ya para terminar con este artículo, me parece, como decía antes, me parece muy honesto siempre esos planteamientos que hace Chris Collier conforme él avanza en la profesión. Y él que lleva muchos años en el mundo este, creo que es una persona que siempre ha sido muy, muy realista a la hora de plantear cómo empieza alguien en el desarrollo web, cómo se forma, las dificultades que tiene a la hora de aprender todo eso y cómo él ha ido avanzando con éxito, porque es una persona con mucho talento, pero no deja de reconocer las dificultades que ha tenido siempre con respecto a cómo empezó con WordPress y cómo empezó con una serie de tecnologías que él comenta en el artículo. Ahora ya casi son irrelevantes. O sea, pensar en el gran stack este de LAMP, ¿no? Que muchos hemos crecido y nos ha amamantado la LAMP, ¿no? Con respecto a cómo hemos empezado con el mundo de la web. Y ahora pensar cómo todo eso se ha roto y has tenido que ponerte al día y has tenido que actualizarte y aprender nuevas tecnologías muy relacionadas con el backend. Yo creo que eso es muy cierto por parte de Chris, ¿no? Ostras, me he metido en un terreno en el que jamás hubiera pensado que me hubiera metido. Yo no sé si a la inversa también se está produciendo. Quizá también hay una fuga de perfiles de backend hacia el frontend. Pero lo que sí que es verdad es que tendrás que decidir a qué te quieres dedicar y ser muy bueno en cierta capa de la pila, porque si no, corres el riesgo de perderte, ¿no? De decir, bueno, es que ya no sé ni por dónde empezar. Bueno, ¿quién continúa con esta sesión de artículos que hemos traído para este episodio? ¿Qué tiene Andros? Venga, ¿Sí? Andros. ¿Seguro, David? Sí, dale duro. Vale, pues a ver, el artículo se titula La app de aguas de Global Omnium deja al descubierto datos de miles de vecinos de Valencia. ¡Ole! Bueno, hombre, como toca, aquí nos gusta compartir, sobre todo si son datos personales. Bueno, pues un agujero de seguridad que, como os he comentado, deja al descubierto información privada de numerosos vecinos de la ciudad, más concretamente en el app de Emibasa. Os pongo en contexto. Global Omnium es un grupo empresarial que gestiona las aguas aquí en Valencia. La aplicación pertenece a Emibasa, la empresa que gestiona con el ayuntamiento el servicio. Bueno, pues estamos hablando que el alcance no se ha dicho. Ha habido bastante, bueno, iba a decir cobardía, pero digamos, han sido muy cautos a la hora de dar información. De hecho, no han publicado nada en el blog ni han avisado a los usuarios, a los cuales tú, Javier, y yo estamos afectados. Pero nos hacemos la idea que si en el 2018 había casi 430.000 abonados a la red del agua potable, pues son unos números bastante interesantes. El diario Valencia Plaza, que se ha hecho eco de la noticia, a través de un informático, lo llaman así, me hace gracia que utilicen informático, que por motivos... No que diga... No, bueno, pero puede ser...
desarrollador, puede ser pues creación de... Hombre, ya eso es pedirle mucho al periodista, ¿no? Bueno, pues suelta cada perla en el artículo que hay una mezcla rara. Dice, por motivos meramente educativos, claro, como lo vas a hacer, no va a ser por odio, ha accedido a toda la información. Dice, textualmente, sus palabras que están en el artículo, los datos de los usuarios de la aplicación para móvil de Global Omnium son accesibles para cualquiera con conocimientos informáticos y de servidores, sin técnicas de descompilación de binarios ni de acceso de programación interna de carácter privado de la empresa. O sea, que esto huele a que hay unos endpoints por ahí sueltos que son súper fáciles de pillar la información. Sí, pero hay un matiz, Andros. Ahí Dime. lo que hay que destacar es que ese descubrimiento de esa vulnerabilidad de la aplicación de Aguas de Valencia, porque eso no deja de ser Aguas de Valencia, por mucho que Sí. el nombre, se hizo por parte de un profesor de la Universidad de Valencia que estaba de alguna forma haciendo un laboratorio, haciendo una serie de testeos, una formación, y que utilizó la aplicación, casualmente la aplicación esa de Aguas de Valencia, para testear pues como lo que en términos coloquiales aquí se llama el pentesting, ¿no? El testeo de la penetración de una aplicación. Exacto. Entonces, que valga ya de por sí que es un descubrimiento hecho por parte de una persona que lo hace con motivos formativos. No lo hace con ganas de reventar el sistema. Y cuando él indica de que cualquier persona con unos conocimientos informáticos puede hacerlo, es que no hay HTTPS, o sea, no está cifrada la información, se envía la contraseña de forma plana. En texto plano, sí. Sí, si tú ahí vas capturando, puedes meterte en la cuenta de cualquier persona, ver sus datos personales, como DNI, como... Bueno, cuenta bancaria no, porque solamente se veían los últimos números, pero puedes ver su nombre, su dirección, su código postal, puedes ver sus facturas, su promedio, o sea, puedes todo. Y de hecho hizo una demostración al periodista. Correo electrónico, perdona, no sé si lo has dicho, Sí, claro, correo electrónico, exacto, teléfono móvil, claro. Donde sacaba la evolución del gasto de agua de un vecino de Patraes, que casualmente es mi barrio, espero que no fuera yo. Dicho Hombre, esto... el alcalde de Valencia vive en Patrais, lo digo porque también igual es verdad. tuvo él... Yo creo que ahí tuvo... Ya, pero es que en el ayuntamiento supongo que de ahí sacará el agua, ¿no? La habrá bajado. Es interesante saber cuándo salió este concurso. ¿Aparece esa información en el artículo de cuándo no lo se mencionan, al menos en desplegó Diario Valencia. la aplicación? No tengo constancia de ello. Lo que os puedo comentar es que esta persona ha sido muy, muy cauta y no ha dado más información técnica de lo que he dicho. De hecho, ha sido pues eso, ha hecho un testing de la aplicación del libro, porque ha notificado a la empresa el descubrimiento, porque lo contrario sería el aprovecharse de eso, como hubiera hecho otra persona con otros fines, que es lo que llama la atención. Yo cuando me pasaste ese artículo, hay un párrafo maravilloso, pero maravilloso, cuando dicen desde la empresa, dicen en un comunicado, quiero entender que fue en un comunicado, o al periodista, perdón, al periodista, o al medio de comunicación, a Valencia Plaza, que bueno, que eso tienes que ser, tienes que tener unos conocimientos mínimos para averiguarlo. O sea, yo me quedé frío porque dije, bueno, ¿estos qué piensan? Que entonces que se lo va a hacer el frutero de la esquina. Evidentemente tienes que tener conocimientos, pero es que la gente que se dedica a reventar los sistemas tienen conocimientos de informática, ¿no? ¿Se entiende? Pero ¿cómo puedes estar torpes de decir algo así? O sea, a mí lo que me llama la atención es el punto número 1, por poner también en contexto la situación. Global Omnium, para que lo sepa la gente, también tiene dentro de Valencia, son muy aficionados a crear eventos tecnológicos, a estar un poco en la dinámica esa de somos una empresa cool, somos una empresa moderna, tratamos aguas fecales, pero somos una empresa moderna, ¿no? Es un poco la historia esta de Global Omnium, ¿no? Le dan ese toque de qué guay, todo es muy moderno, somos tecnológicos, fomentamos las startups, porque creo que también tienen un fondo para tienen incubar startups. Una incubadora, sí. Entonces también, lo que yo también veo aquí es que, primero, quizá la empresa vive de espaldas completamente a toda esa parafernalia tecnológica. O sea, yo creo que el personal de base quizás sea poco competente con la parte tecnológica, como mínimo. Y lo segundo es qué torpeza a la hora de comunicar todo eso, porque evidentemente cuando tú tienes una brecha de seguridad así, lo primero que tienes que hacer es poner el remedio
lo antes posible y comunicar a las partes implicadas que ha pasado eso, es tu obligación. Pero que, caray, que la percepción que yo tengo con todo esto es, oye, tan tecnológico que somos, si habéis tenido una chapuza, por lo menos reconocer, es una chapuza, no vengáis diciendo, no, es que tienes que ser informático para averiguar eso. Es que me parece una torpeza. Es peor eso que la propia brecha, para mí. Sí, sobre todo porque mientras preparaba este texto, yo me he metido en el blog o en su canal de noticias y no he visto nada relacionado con lo que ha ocurrido. También he tenido la curiosidad de ver si aún estaba en activo. Me lo he instalado en mi aplicación, lo he abierto, he conectado, ¿cómo se llama la aplicación? Waze, lo de... Bueno, una aplicación que captura Wireshark. Exacto. Que captura los paquetes de la red y digo, vamos a ver si esto aún está. Y me he dado cuenta que la aplicación, cuando la abres, se muere. O sea, lo que está ocurriendo es que han chapado el API o el backend, la han cerrado. No sé, David, si quieres comentar algo del tema. Yo quiero comentar un par de datos que me resultan importantes, interesantes, y voy a destacar otra de las frases del artículo que me parece magnífica por parte del técnico informático. Leo textualmente. La suma de vulnerabilidades en este sistema se debe a una omisión absoluta de los más mínimos estándares de seguridad y calidad en la construcción y diseño de software. Asegura este experto, lo que demuestra a su juicio que se están utilizando tecnologías obsoletas, ¿vale? Y obviando todo tipo de protocolos de protección de datos de carácter personal. Punto número 1. Punto número 2. La LOPD tendrá que tomar cartas en el asunto. Es decir, la LOPD, por si no lo sabéis, datos, ¿no? es la ley orgánica de protección de datos, donde hay una agencia de protección de datos que tendrá que tomar cartas en el asunto, y yo de ellos le metería la multa de su vida. No solamente por el hecho de que ha habido una brecha de seguridad, de que alguien ha podido entrar, sino debido a que no se ha colocado ninguna medida, ¿vale? Ninguna medida para asegurar el servicio, como bien decía Andros, a la hora de poder acceder a lo que son los datos que son propiedad de, en este caso, ¿no?, de Aguas de Valencia, ¿no?, como comentabais, y que evidentemente han sido expuestos. Entonces, no solamente eso, es que la ley recoge multas para todas aquellas organizaciones que expongan datos personales de los usuarios que no se tienen que hacer. A ver, en este caso no es, yo qué sé, el informe médico de una persona, como si alguien hubiera entrado a ver tu historia clínica en el hospital, ¿no? Pero siguen siendo datos personales que evidentemente tienen que tener una determinada repercusión. Estamos hablando desde decenas de miles de euros a millones de euros de multa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Me parece exageradamente malo, uno, que se haya contratado esto en su momento y que no haya habido, porque esto es, vamos a decir, es una empresa pública, ¿no?, que dependerá, supongo yo, que del Ayuntamiento de Valencia. Me corregís si me equivoco, ¿vale? Entonces se ha gastado dinero público, ¿vale?, para poder mantener esto, y no solamente eso, no se han seguido los protocolos mínimos porque esto ha tenido que tener un concurso público. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que el dinero que se ha gastado de los valencianos se ha gastado en una aplicación donde nadie, por parte de la administración pública, en este caso de la empresa pública, ¿no?, se ha cerciorado de la seguridad de los datos que se iban a almacenar ahí. Entonces, ya no solamente la culpa de la empresa, ¿no?, que ha desarrollado esta determinada labor, sino es la culpa de la administración de la empresa pública, en este caso, ¿no?, que es la responsable de garantizar que ese dinero se ha gastado consecuentemente bien y que ese proyecto técnicamente era correcto. Entonces, hay una doble responsabilidad. Uno, porque puede ser que a ti te entreguen algo y que no esté bien y que tú digas, oye, esto no está bien, corrígelo. Es una puta mierda tener este servicio web que no tiene ni HTTPS. Que tú le envías la contraseña en plano. ¿Qué me estás contando? ¿No? Es decir, que la administración podría haber dicho, oye, esto está mal, corrígelo. Y en una actualización, ¿sabes?, antes de que se haga la entrega. Pero es que alguien ha firmado en ese contrato público y ha dicho, está todo correcto. ¿Quién es esa persona? Yo quiero saberlo.
¿no? Es decir, ¿quién es esa persona que ha dado el ok a este proyecto diciendo está todo guay? Entonces, yo creo que hay que exigir responsabilidades, que se sepan cuáles son las personas que han sido responsables de este proyecto y evidentemente lo primero que te dice la LOPD es que tú ante un caso de intrusión, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo tú a la Agencia de Protección de Datos. Y, evidentemente, tú tienes que ser lo suficientemente transparente como para que tus usuarios sepan que eso ha sucedido. Es decir, ole por Valencia Plaza, por haber conseguido esta exclusiva, vamos a decir, es que esto, ¿sabes? Es decir, tendría que estar en la propia web. Oye, hemos sufrido este ataque, tenemos tal, estamos realizando cambios, disculpadnos. No hay nada. O sea, no hay ningún tipo de responsabilidad. No, aquí hay que exigir todas las responsabilidades del mundo para con esta empresa. Ahí lo que tenemos que también pensar es yo lo que a mí lo que me sugiere todo esto es lo que decía antes. Primero, creo que hay un interés demasiado precipitado por dar la sensación de que algo está muy guay, que es muy tecnológico, y entonces a veces la propia idea de que quiero tener una app porque resulta que la app queda muy bien y resulta que la app es lo que me va a solucionar la historia. Cuando igual esto es ficticio lo que voy a decir, igual pensemos, oye, mira, si tengo una página web que ya está construida con unos criterios, que está en funcionamiento, que lleva un tiempo funcionando, que hay un técnico que lleva detrás, no, tiene que ser la app, y la app la hay que hacerla deprisa y hay que hacerla bajo unos criterios no de seguridad, sino de ligereza y de apariencia. Y esta circunstancia también de Global Omnium, lamentablemente también se tiene que unir a una cosa que ya dijimos en su momento, de ese phishing que hubo en la MT de Valencia, en la empresa de transportes de Valencia, con 4 millones de euros que volaron de las arcas de la MT por un phishing que, viendo un poco el tema, lo que te da cuenta es la escasa preparación, la escasa no sé, conocimiento tecnológico que tiene mucha gente con responsabilidad en muchos ámbitos que mueven muchísimo dinero. Y lamentablemente también se une a otros capítulos tristemente recordados aquí en Valencia con respecto al agua, que no deja de ser, pues eso, de estos dejan a los Soprano, los dejan a la altura de las carmelitas descalzas, ¿sabes? O sea que al final todo esto lo que termina por demostrarse es que la tecnología es una especie de cosa de marketing y no tanto una cosa de funcionamiento real y de información de datos de los usuarios. Que lamentablemente, lo tengo que decir, esto va a quedar en nada, ya lo digo yo, va a quedar en nada. Nadie va a pedir responsabilidades y seguramente alguna sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos caerá. Pero bueno, ¿quién paga de todo esto? El recibo del agua vendrá con una partida especial para pagar O sea, que también pensemos eso, ¿no? Que lamentablemente el sector público o semipúblico está poco preparado y precisamente David trae otra noticia, otra columna. Espera. Antes para terminar, de que termines. Pero está relacionado, ¿eh? Solamente quiero comentar un pequeño detalle. Quiero que nuestra audiencia, simplemente para que vea cómo va todo el tema, vaya a la página emibasa.es y que compare la home de Emibasa, que es una institución pública dependiendo del Ayuntamiento de Valencia, y que la compare con la de Global Omnium. Si sois capaces de encontrar las diferencias, me lo decís. Pero yo no veo ninguna diferencia entre ambos software. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que creo? Es que le han vendido la solución que ellos tienen a ellos y estoy por jurar que sus propias aplicaciones van a tener exactamente los mismos problemas porque es exactamente el mismo software. Por eso, y cuando eso me parece gravísimo. Desde el departamento de informática de Global Omnium te dicen, no os preocupéis, eso te sale o lo encuentras si sabes de informática. Si no sabes de informática, tus datos están a salvo, ¿sabes? O sea, claro. Es una cosa de fantástica. Yo quiero dejar un par de preguntas que me he hecho cuando estaba leyendo el artículo, ¿vale? No hace falta que me las respondáis, pero ¿con cuánto software obsoleto vivimos cada día? ¿No? Sobre todo en la administración pública. Claro, por eso decía que es el tercer artículo que trae David. Sí, que está totalmente relacionado, pero ¿cómo puede ser que no haya más auditorías? Porque también parece ser que lo que ha ocurrido es que había ciertos certificados que caducaron y por dejadez, por no hacer
ningún tipo de mantenimiento o algún tipo de cambio de la aplicación. Y esto habrá pasado con esta y a saber con cuántas. O sea, ¿qué pasa? ¿Que la aplicación o la página web termina cuando se termina de desarrollar? No, señor. Tiene que haber un mantenimiento. Tiene que haber alguien que esté detrás ajustando, renovando. Yo ahora mismo, por poneros un ejemplo, saco una aplicación a las tiendas y en un año deja de funcionar porque se me caduca el certificado de que envía la push notification. La tienda puede ser que también se acabe el periodo del que puedo tenerla y si no lo he pagado, pues también me la quitan. Y más cosas. Claro, la culpa que vendría a mí, al cliente. Tú tendrás unas condiciones que tú prestas el servicio hasta cierto punto, ¿no? Y si no renuevas, como las páginas web, si tú no hay mantenimiento de una página web, no hay responsabilidad, tú cuelgas la página web y el cliente es responsable de su página web. Es que es de cajón. Lo que pasa es que en el caso de Global Omnium es llamativo, sobre todo por la apariencia que da la empresa de desconocimiento total. O sea, yo lo que veo es que creo que lo hemos dicho, todo esto apunta a que es una especie de trabajo subcontratado, hecho desde fuera. En la empresa viven de espaldas a estos proyectos y no nos estamos metiendo con Global Omnium, o un poquito sí, pero lo que ponemos encima de la mesa con este artículo es que no hay cultura tecnológica, que las cosas se contratan, no hay gente responsable detrás, la gente que es responsable tampoco sabe muy bien de qué va todo esto y que cuenta más en la parte de apariencia tecnológica, ese lacito tecnológico que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿ves? En el iPhone puedes ver tu recibo del agua, ¿ves? Eso mola, pero lo que hay detrás, las tripas, el funcionamiento, el mantenimiento, todo eso no es bonito. Eso lo tiene que hacer quien lo tenga que hacer, pero yo no lo voy a hacer porque no es bonito, ¿sabes? Claro. Bueno, señores, ya pasamos al tercero, ¿no? Al tercer artículo. Vale. Venga, arranca. Bueno, pues el tercer artículo, para que le echéis un vistacillo, es un artículo publicado en el Confidencial por parte de Eduardo Manchón, titulado "Las consultoras están matando a la industria. La digitalización made in Spain hace agua", ¿no? Entonces, aquí lo que hace más o menos es un poquito hacer como un repaso, ¿no? A lo que sería el uso de la tecnología por parte tanto de grandes empresas como de administraciones públicas, intentando incidir en una serie de ideas clave que os voy a ir pasando para que las podamos comentar, ¿no? Entonces, él empieza describiendo el caso de los casos de una web mal hecha, utilizada por prácticamente casi toda la población, que es el famoso caso de Renfe. Es decir, ¿cómo es posible que en un sitio como España, en una empresa pública, Renfe, ¿no?, que se encarga de la movilidad de todos los españoles a través de red viaria, ¿no?, es decir, de lo que sería trenes, ¿no?, ¿cómo es posible que una web como esa no se haya, o sea, ya no es el hazmerreír de la industria tecnológica, sobre todo comparado a cómo puede funcionar en otros países distintos, y no solamente que no se está haciendo nada para arreglar esa determinada situación, ¿no? Es decir, volvemos al caso que estábamos comentando con anterioridad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el mantenimiento de esa aplicación? ¿Es que nadie lo hace? ¿Es que nadie mejora su rendimiento? ¿Es que nadie va a preguntarse por qué eso no va así? Es decir, ¿quién es la empresa adjudicataria de esa web? ¿Quién la diseñó en su momento? ¿Quién la entregó? ¿Vale? Porque es posible que se haya podido entregar en un determinado momento, pero claro, eso en un mantenimiento tiene que tenerse en cuenta. ¿Quién toma las decisiones ahí, no? Entonces, hace una especie de razonamiento que lo que dice, a ver, en España lo que tenemos es que la mayor parte de las consultoras, vamos a decir, son las responsables de la mejora tecnológica, tanto de la administración pública como por parte de las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde el principio, no? Lo que ha pasado es que tú lo que tienes es que la mayor parte del know-how, es decir, la mayor parte del conocimiento tecnológico no está en la empresa. La mayor parte del conocimiento tecnológico no está en la administración pública. La mayor parte del conocimiento está fuera, dentro de una determinada consultora, ¿no?
Entonces, claro, en el caso de una administración pública, bueno, podría tener más o menos sentido que tú no tengas ese conocimiento y que tengas que tirar del sector privado a la hora de hacer cosas de ese estilo. Aún así, me gustaría poder decir que, por ejemplo, el Instituto Fraunhofer, que es un instituto súper tecnológico, por ejemplo, responsable de los estándares, por ejemplo, de los códecs de audio y códecs de vídeo, todo el mundo conocemos MP3 y MP4, Ujú. ¿sí? Y no deja de ser algo que está financiado con dinero público, es una institución privada, pero financiada con dinero público que hace la innovación. Entonces podría decirse que la innovación está siendo fomentada por el sector público. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que al fin y al cabo, las consultoras lo que quieren hacer es facturar horas. Es decir, una consultora vive de facturar horas. Cuantas más horas, mejor. Cuantas más horas de mantenimiento tengas que facturar, mejor, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo tengo, desde, claro, no es la consultora de Andros o no es la consultora del freelance que hace cosas, sino las altas consultoras, ¿no? Es decir, ¿no tenéis la misma impresión que yo de que las altas consultoras muchas veces van a seguir utilizando tecnologías obsoletas? ¿No? Esto nos va sonando lo de antes, ¿no? Tecnologías obsoletas que ya tienen desarrolladas y que pueden vender a un coste bajo a costa de problemas de seguridad, a costa de dejar aplicaciones morir, ¿no? Porque era lo que decíamos antes, ¿no? Que los mantenimientos no se están haciendo adecuadamente. Es decir, anda que no habrá aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones, web apps, web apps, ¿vale? Es decir, aplicaciones que se utilizan a nivel interno por parte de administraciones públicas y por parte de empresas que no se actualizan nunca, jamás, y que en vez de irlas evolucionando con el tiempo, irlas adaptando a los distintos cambios, se quedan en framework obsoletos, ¿no? Es decir, no sé si vosotros tenéis la misma sensación que Andros, yo ¿qué tengo a este opinas? respecto. Opino que no, que hacen muy bien las consultoras grandes, todo lo hacen, son cuidadosos, ¿no? Sus vendedores están muy cualificados, entonces venden lo último. Pues claro, ahí hay un problema, es el negocio, es el negocio. Sí. ¿Para qué vas a formar a tus empleados en algo nuevo si al final tú vas a facturar lo mismo? No, pierdes dinero por el camino. Entonces, eso también es que cuando tú conviertes una empresa, una consultora, un estudio o una empresa de ese índole, que su objetivo final es conseguir dinero, es llenar, facturar mucho, entonces ahí ya tienes un problema, porque la innovación desaparece. Tú lo que quieres es ir a lo fácil, al caballo ganador. Y así salen las cosas. Sí, porque además fijaros cómo todo encuadra con lo que es el método habitual de trabajar por contratas, de trabajar por contrato público. Todo es una gran burocracia que solamente grandes empresas pueden controlar. También se ven en sectores como la construcción, ¿no? Al final son 4 empresas las que se reparten el pastel de los grandes contratos tecnológicos y además pensar que en España tenemos el problema de que son muchas autonomías, cada una de las autonomías tiene que manejar de manera independiente todos esos sistemas, no suele haber o no es fácil la intercomunicación de datos entre las diferentes entidades o incluso a nivel de justicia. Yo creo que los funcionarios, yo hace poco también hablaba con una persona que trabaja en el Servicio Público de Empleo y me comentaba la guerra que llevan entre ellos con respecto a la Agencia de Empleo Valenciana. O sea, hay una serie de historias que se complican desde el punto de vista político, institucional y sobre todo administrativo. Que yo creo que ahí yo creo que Eduardo Manchón siempre tiene también ese ojo de la persona que ha hecho cosas de verdad en la vida, de que ha construido empresas, que genera empleo y se acerca al mundo de la administración pública y ves que eso no es la forma de trabajar. Y esa es la sensación que yo tengo. Manchón, hay que recordar que es un tío que vendió una empresa que es Panoramio, se la vendió a Google, tiene sus propias empresas, es una persona muy cercana al mundo del emprendimiento, de las startups y todo eso, pues cuando te acercas desde el punto de vista tecnológico, que yo creo que lo que mete el dedo en la llaga es que, y vuelvo quizá a lo mismo de antes con respecto a lo de Global Omnium, que quizás está la gente más interesada en la parte de transformación digital, la economía digital 4.0, pero luego a la hora de verdad conocimiento práctico real no existe. O sea, todo es una gran burbuja en la que luego te das cuenta de que no se está impulsando la transformación digital del país, sino que lo que se está haciendo es favorecer un negocio propio, un negocio cerrado,
una especie de yo te doy, tú me das, volvemos a la casilla de salida, volvemos otra vez, pero luego los usuarios, los ciudadanos, estamos indefensos ante una administración que muchas veces nosotros tuvimos en el episodio anterior a Salvador, que trabaja en una agencia de vivienda andaluza, ¿no? Entonces él era un ejemplo de, ostras, pues igual en la administración pública hay gente muy válida para hacer este trabajo. Pero es más interesante coger a una gran consultora que me va a dar, luego me apunto a los desayunos de esa consultora, luego resulta que hay puertas giratorias en las que, oye, mira, hay mucho empleo de ejecutivo también en esas consultoras. Entonces, oye, no hace falta ser muy listo para saber por dónde van los tiros. Y donde van los tiros es que estamos perdiendo mucho tiempo, esas grandes empresas deberían tirar del carro de lo que es de verdad la economía digital en España, y estamos perdiendo mucho tiempo y mucho dinero en proyectos baldíos y que no estamos avanzando. O sea, sí, pero es que no solamente eso, Javi, sino eso no es única y exclusivamente, porque parece que estamos hablando única y exclusivamente de la administración pública, pero es que en el artículo claro, sí, dice sí, es lo verdad, mismo de las grandes empresas. Es verdad, decir, sí, es el verdad. problema no es tanto el hecho de que tú tengas o no tengas una consultora que sepa más o que sepa menos, ¿no? Sino que cuando tú eso lo trasladas a la gran empresa funciona exactamente de la misma manera. Es decir, no estamos hablando de que sea un problema de consultora versus una administración pública, es un problema de la consultora contra cualquier gran cliente. Es decir, si tú en un determinado momento eres Banco Santander y tú tienes dos empresas que son Isban y Produban, ¿vale? Isban es la empresa de desarrollo, dependiente de Banco Santander, y Produban es la empresa que se dedica al tema de la explotación de los servicios. Es decir, sería la empresa de sistemas, vamos a decir, para que me entendáis. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente para el banco no trabaja nadie, en comparación a todos los que tienen por debajo. Yo tuve la suerte de discutir en una conferencia, lo típico, ¿no? De que te vas a tomar unas copichuelas después de un evento, creo que fue allí en Bilbao, y estuve discutiendo con el responsable de Banco Santander del área de desarrollo, y él lo que me dijo fue, es que teníamos el problema de que teníamos que incorporar a mogollón de gente de golpe y no la encontrábamos. Entonces yo lo que le dije fue, pues tu problema no es un problema de que no encontrabas a la gente, porque la gente estaba ahí. Es decir, el problema es que tú has delegado esa responsabilidad en una serie de consultoras y estás delegando el know-how de toda tu empresa en una serie de personas que están en una serie de consultoras. Es decir, has denegado tu responsabilidad de mantener a una serie de gente que saben cómo funciona tu negocio y la has dedicado a dejarla fuera. Entonces, el problema no era que no subieras a esa gente la has tenido. Si tú hubieras querido, como Banco Santander, contratar a esa gente, lo has podido llegar a hacer y has decidido no hacerlo. No, es que resulta que, claro, tuvimos que crecer muy rápido, entonces no lo hicimos de esa manera, ya, pero tú decidiste subcontratarlo y has decidido dejar todo ese know-how fuera. Y eso es responsabilidad tuya. ¿Qué va a pasar? Que luego va a llegar el BBVA, por poner un ejemplo, y va a toda esa gente que tú deberías de tener in-house dentro de casa, que tiene todo el conocimiento de cómo se han hecho tus herramientas y cómo mantenerlas y cómo hacerlas, eso se lo puede llevar tu competencia al día siguiente. Entonces pierdes toda capacidad competitiva contra tus clientes porque estás haciendo que tus proveedores son los que tengan el conocimiento, no lo tengas tú. Y no estamos hablando de un ayuntamiento de Valencia. Estamos hablando de una de las mayores empresas de este país. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vale, vamos a hacer esto en contraposición a alguien que lo puede estar haciendo mejor o peor, pero está haciendo cosas, ¿no? Y hace la contraposición contra Mercadona. Sí, eso iba a decirte, que eso es lo que comentan en el artículo y me parece valioso porque yo en el podcast hace muchos episodios, cuando estaba solito, hice un episodio curiosamente, de que la web de Mercadona es una mierda, que era lo que dijo Juan Roch. Sí, sí. Y curiosamente también en ese episodio nombraba también a Eduardo Manchón, porque él también publicó un artículo en aquellos tiempos en los que venía a dar pistas de cómo por dónde tienen que ir los tiros. Y en el artículo que comenta David, de Eduardo Manchón, en este último artículo, él da ejemplo a Mercadona cómo ha diferenciado la parte tecnológica creando una división propia que es Mercadona Tech, que aquí
Aquí en Valencia la conocemos así, quiero decir que es una división especial hecha desde cero para tratar exclusivamente la parte tecnológica y la parte de despliegue a lo que es el comercio online. O sea, que no han decidido, vamos a coger esta consultora y nos va a montar un negocio online. Ojo, tengo que decir que eso es lo que sí que hizo Consum, o seguramente lo que hizo Mercadona antes de hacer esto, ¿no? No lo sé. Pero Consum sí que sé de buena tinta que es una, bueno, tengo que decir, Consum es un supermercado, una cooperativa de supermercados de aquí de Valencia también muy fuerte, en Valencia. También hicieron eso y se nota cómo no les funciona igual de bien. Entonces, que lo que viene a demostrar todo esto es, efectivamente, la tecnología tiene una forma de hacerse y tiene unos procesos y tiene un proceso de innovación y tiene una serie de un funcionamiento que tiene que estar metido en tu ADN. O sea, o está en tu empresa, o vosotros os imagináis que una gran tecnológica diga, no, es que esto me lo hace otro. Pero es que eso pasa, Javi. Te voy a poner un ejemplo. Tiene que ver con tema tecnológico, no con tema tecnológico como nuestro, que es el mundo de IT, pero es el mundo de la construcción de coches. En el caso del mundo de la construcción de coches pasa exactamente lo mismo aquí en Europa. Entonces tienes que la mayor parte de empresas como pues eso, Volkswagen, Opel, toda la parte correspondiente al grupo Renault, ¿no? Todos esos tienen un departamento de desarrollo interno, pero la mayor parte de las innovaciones que se hacen aquí en Europa parte de las subcontratas. ¿Vale? Es exactamente el mismo problema. ¿Y qué está pasando ahora mismo en el sector del vehículo y de los coches? Dos cosas. Uno, todo el desarrollo tecnológico puntero no está en Europa. ¿Dónde está? En Estados Unidos por parte de Tesla, Google y compañía, ¿no? Y en China. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Europa ha hecho dejación de funciones en los temas de desarrollo dentro de casa, in-house, ¿vale? Y esto es aplicable 100% al mundo tecnológico que hay en España. ¿Cuál es mi crítica? Y vosotros me diréis si me estoy pasando o no me estoy pasando. Y es... No, te estás pasando seguro. Madre mía. Corta esto, corta. El ejecutivo medio en España de gran empresa no está preparado tecnológicamente para ocupar el puesto que ocupa. Pues estás quedando corto, yo pensaba que ibas a decir otra cosa. Pensaba que de ibas a pedir guillotinas o algo de eso. De los pocos casos David, que sería salvable, sería... Una verdad como un templo. En el único caso que sería medianamente salvable, voy a poner el ejemplo paradigmático, que es Eva Alonso en el caso de Telefónica. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque eso serían los puestos ejecutivos de más alto nivel, ¿no? La pregunta sería ¿están nuestros ejecutivos al nivel que tienen que estar para tomar las decisiones tecnológicas que tienen que tomar? Mi respuesta es no. Son inútiles a nivel tecnológico para tomar las decisiones que tienen que tomar a nivel de visión empresarial. Claro, según vas bajando es mucho peor. Es decir, claro. Si tú luego vas a intentar preguntarle a nivel tecnológico que vosotros me vais a decir, ¿no? Que vosotros estáis trabajando más para pymes, empresas más pequeñas o tal. Si vosotros tenéis exactamente la misma sensación que tengo yo. Hombre, Andros, te puedo comentar una anécdota. Bueno, varias anécdotas, de hecho. Estuvimos trabajando con un cliente, no voy a decir nombres, desarrollándole toda la parte de la pasarela de pagos y la tienda. Y esa empresa tenía dinero de sobra para contratar a alguien y que lo desarrollara. Pero en lugar de eso, prefirió subcontratarnos a nosotros. Y nosotros, encantados, por supuesto. Le facturábamos por horas. Bueno, estuvimos desarrollándole toda esa parte tecnológica y yo insistía en cada reunión que teníamos, porque no estaba yo solo con el cliente, éramos muchos ejecutivos y empresarios que estaban ahí, les dejaba caer de que necesitaban dentro del equipo alguien que llevara esto, porque nosotros llegaríamos hasta cierto punto y desapareceríamos. Con estas palabras, por dejadez o por alguna razón, siempre se nos pedían las nuevas tareas y continuábamos en la rueda. Hasta que alguien me soltó un comentario un día, fue algo así como, es que claro, vosotros estamos atados a vosotros. Y yo, claro que estáis atados, pero porque sois unos dejados. Y al final tuvimos que irnos porque teníamos otro proyecto más grande que requería todo el equipo, todo el esfuerzo.
y no cedían. De hecho, nos intentaron varias veces poner un golpe de billetes encima de la mesa y diciendo, quedaros, os pagamos más. O sea, el problema es el dinero, os damos. Sí. Y una frase que yo he dicho, creo que 3 veces en mi vida, ha sido, no es una cuestión de dinero. Es que la gente no lo entiende. No es una cuestión de dinero. Y bueno, pues eso, tuvieron un problema. Tuvieron, Sí, es justamente una era en parte Navidad. de conocimiento de cultura tecnológica, de Sí. cultura tecnológica. Por eso cuando decía David lo de ejecutivo medio, yo apunto ahí, bueno, ese ejecutivo medio es Linus Torvalds comparado con lo que hay en ciertas autonomías aquí a nivel autonómico que deciden ciertas cosas. Linus Torvalds, ese ingeniero, perdona, ese ejecutivo medio que decía antes David. Y ahí en esa estamos. Hombre, el ejemplo de Mercadona Tech me parece bastante acertado con matices. También es verdad que Mercadona, Juan Ros dijo que iba a revolucionar el mundo del e-commerce, lo iba a revolucionar. ¿Habéis visto Quería alguna competir revolución? contra Amazon. ¿Has visto alguna revolución, Andros, aquí en Valencia? Sí, pero no Ahora es dan justo, comida Javi, para no llevar. es Hombre, yo he visto que el justo, coche Javi. verde de Mercadona es una revolución. O sea, eso... la rampa que lleva es muy bonita, ¿sabes? Pero más allá de eso, lo vengo a decir porque fuera de bromas, evidentemente las empresas tienen que competir en la tecnología, es un ámbito complicado y que requiere inversión y tiempo, como todo en la vida. Sí, pero es lo que te digo, Javi, compara lo que tiene Mercadona y lo que tiene el Corte Inglés y seguramente se han gastado el Corte Inglés mucha más pasta de la que se ha gastado Mercadona. O sea, que por eso te digo, hay que comparar actores que son comparables. Es decir, tú no me puedes comparar a Mercadona con Amazon, chico. O sea, tú no me puedes comparar a una empresa multinacional, ¿vale? Con una empresa de carácter meramente nacional. Claro, si quieres compararme, podrías compararme, por ejemplo, Inditex con Amazon. Y entonces te diría, ok, es una comparación justa y es una comparación correcta. Ahora bien, ¿podría competir Mercadona con un Amazon que vendiera productos frescos? Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Sí, pero ahí ya sería entrar en otro tema. Lo único que hay el matiz que tengo que hacer es que fijaros como el Corte Inglés, ahora que lo has dicho y lo he recordado, el Corte Inglés montó hace muchos años su propia división de informática. Ojo, y el enfoque era muy bueno. Quizás ese enfoque de informática del Corte Inglés se malogró con el tiempo, pero bien pensado. Pero ahora... no tienes sensación que la parte del departamento de informática del Corte Inglés está ahora para vender informática, no para informatizarse ellos. Sí, ya, pero bueno, pero que era una forma de decir, oye, mira, también era una división aparte. El Corte Inglés, y lo sé de buena tinta, tiene un problema analógico brutal. Parece ser que el tema de los pedidos se sigue pasando a papel, antes de hacerse. O sea, hablamos de que tiene una infraestructura tan antigua que por mucha web nueva, que por cierto la han cambiado hace poco, que pongan, sigue habiendo un problema brutal detrás. Sí, pero fijaos que Amazon ha competido de una forma brutal porque pensar que Amazon se ha comido hasta la empresa que era, bueno, comido entre comillas, pero la empresa que era el paradigma de toda la informatización, Walmart, que es la empresa de distribución americana, que era el paradigma de la informática en su momento, era el no va más. ¿no? O sea, quiere decir que esos procesos tecnológicos y se la comió, pero por el mundo de Internet. Yo creo que ahí lo que hay que diferenciar es la informática desde el punto de vista de Internet, la venta online y luego lo que son los procesos tecnológicos de tu empresa, ¿no? Señores, yo creo que con esto ya hemos terminado, ¿eh? Que llevamos una hora larga. Estoy de acuerdo, Javi. Vale. Oye, pues ha sido un episodio especial, distinto a lo que veníamos haciendo en los últimos episodios. Ha sido más de tertulia, no sé cómo lo voy a llamar, imagino que aprovecharé el título de algún artículo de estos que hemos comentado. Pues nada, volveremos. Quizá. Yo tengo propuesta de título, Javi. ¿Eh? Yo tengo propuesta de título, Javi. Ahora me la dices. Que nada, con esto cerrar el episodio, ¿no, muchachos? Eso es. Ya está, ya hemos dicho todo. Nos hemos despedido al inicio, no tenés nada más que decir. Espero que a la gente le haya parecido interesante. Creo que los artículos lo son. Pondremos las notas, los enlaces en las notas del episodio. Os recomiendo. El primero es en inglés, es verdad que es en inglés, pero oye, es muy comprensible y si lo pasas por el TPL, el traductor te lo hace clavadito. O sea que hoy no tienes excusa para leer en otros idiomas porque hay herramientas. Y nada más, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, republicaweb.es, donde ya veis que tenemos ahí todos los episodios y también colgamos dentro de lo que es las notas del episodio
incluso lo que es el vídeo que produce David en YouTube. También nos encontráis en el canal de curso de desarrollo de David Vaquero, donde se curra la producción del vídeo. Estamos en las plataformas de podcasting, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en nuestro RSS propio, que es el que nos gusta más, el que nos permite llegar más cerca que vosotros y saltarnos a las plataformas que van a lo suyo. Exacto, lo compilamos con amor. Exacto, tenemos nuestros perfiles sociales, tenemos nuestro Twitter, nuestro Telegram, nuestro grupo de malditos webmasters, en el que también compartimos de vez en cuando este tipo de artículos. Y también tenéis el Buy Me a Coffee, ese espacio donde podéis hacer pequeñas aportaciones que nos ayudan a mantener los servidores en marcha, la transferencia y todo lo que implica tener este podcast en funcionamiento. A mí, para repetiros, me podéis encontrar en javierarcheni.com, donde veréis los proyectos y algunos de los artículos que escribo con respecto al mundo tecnológico y de la web. ¿Y Andros? Como ya he comentado, me podéis encontrar en mi página web programadorwebvalencia.com o me podéis encontrar en idecrea.es o en físico, que también existo en la realidad. Muy bien. ¿Y el señor David Vaquero? A mí ya sabéis que me tenéis, como has dicho antes, tanto en cursosdedesarrollo.com como si buscáis en YouTube cursos de desarrollo. Pues nada, a todos muchísimas gracias por escucharnos, gracias a nuestro patrocinador Global Omnium por este episodio y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Portaos bien. Quedaos en vuestra puta casa.